había un gran vacío en el país, pero un inmenso vacío. Si había algo reglamentado, y no siempre bien, Fuerzas Armadas y Policía. Pero no es la única fuerza pública que tenemos. La Comisión de Tránsito del Ecuador es una Fuerza Armada también, y tiene grados, es jerarquizada. ¿Y qué homologación tenía? Pero no queda ahí la historia. Hay policía aduanera, hay bomberos, que no son armados, pero son jerarquizados, coroneles, etcétera. Ahora tenemos los agentes civiles de tránsito, los municipios que están adoptando, captando las competencias de tránsito. Se tienen los policías metropolitanos, también jerarquizados, con armas, muchas veces no letales, pero armados. ¿Y dónde estaba el marco legal para todo ello? ¿Dónde estaba la homologación? Entonces, este cuarto libro ya regula todo eso. Hace 4 niveles de instituciones jerarquizadas y algunas de ellas armadas. Por supuesto, en el mayor nivel, por la preparación, el nivel de responsabilidad que tienen, el nivel de riesgo que tienen, están Fuerzas Armadas y Policías, donde están homologados los rangos, coronel, coronel, mayor, mayor, etc. Luego vienen otros 3 niveles jerárquicos en función del nivel de riesgo, nivel de exposición, nivel de capacitación que deben tener, y ahí entran los guardias forestales, etcétera, ¿no? Entonces veamos lo que estamos regulando y lo que necesita el país en los próximos años, nuevamente, para que estas cosas no sean solo políticas de gobierno, sino políticas de Estado, porque son cosas que se requieren y han sido grandes falencias, grandes ausentes en el desarrollo nacional. Entonces, lo que hemos tratado aquí es el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, el cuarto libro, entidades complementarias. Ya los 3 libros están discutiéndose en la Asamblea, me parece, ¿no? ¿Ya? Si le pasan el micrófono a Homero Arellano, nuestro ministro coordinador de Seguridad, para que me respalde con cualquier detalle adicional. Cuarto libro, entidades complementarias de seguridad ciudadana y de los municipios. ¿Cuáles son estas entidades? Veamos. Por ejemplo, que dependen del Ejecutivo. Cuerpo de Vigilancia Aduanera, Policía Aduanera. Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador, también lo conocen bien. Ya en el Oro creo que está a cargo el control de tránsito en las carreteras por parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador, y han hecho tremendo cuartel, ¿no? Cuerpo de Seguridad Penitenciaria, los guías penitenciarios, también son jerarquizados. Tienen que tener armas no letales, y en algún momento armas letales incluso, un amotinamiento. O sea, ellos cuidan con toletes, con descargas eléctricas, pero si hay un amotinamiento, corren peligro su vida, tienen que tener guardadas armas letales en un momento dado. La Guardia Nacional Ambiental, básicamente los guardaparques, pero esto tiene que tener más competencias, más capacidades y mucho mayor número de guardaparques, y se van a llamar Guardia Nacional Ambiental. Aquí nomás tienen 4 cuerpos más para seguridad ciudadana, que son jerarquizados, tienen rangos, muchos de ellos coroneles, mayores también se llamaban. Esto lo vamos a considerar cuerpos de seguridad de la sociedad civil, civiles. En consecuencia ya no van a tener esos rangos militares, coronel, sino por ejemplo prefecto, subprefecto, etcétera. Pero no es solo el Poder Ejecutivo el que tiene estos cuerpos de seguridad ciudadana, jerarquizados y algunas veces armados. Los gobiernos locales también, veamos. Tienen los policías municipales, metropolitanos, los agentes civiles de tránsito, eso todavía no hay Arenilla, Machala, en Guayaquil, en Quito ya hay, porque de acuerdo a la Constitución la competencia de tránsito en las ciudades la tiene el municipio. Hay municipios que se hacen los locos, no son los campeones del Quiebrecito, el Merecumbé, pero el municipio de Quito ya lo tiene, Cuenca ya lo tiene, son los agentes civiles de tránsito, y están los bomberos, que también es competencia municipal, aunque todavía hay algunos cuerpos de bomberos que dependen del Ejecutivo, el traspaso es paulatino, pero también son jerarquizados. Entonces, este código, el cuarto libro de este código, ratifica rectoría, clarifica funciones, establece grados civiles para todas estas instituciones, homologando, con iguales salarios, etcétera. Ya no es que en los bomberos se llaman coroneles y en el otro lado se llaman de otra forma, el coronel gana 10, acá gana 6, se homologa todo. ¿Okay? Y se hace una carrera verdaderamente en todos estos cuerpos. Pero otra iniciativa muy interesante, que ya es política pública, sigamos. Esto es lo que se requiere para un adecuado servicio en todos estos cuerpos. Y le insisto, no es que Correa, despilfarrador, le encanta derrochar. Esto es lo que requiere la República para funcionar. Tenemos 20% del territorio nacional como área protegida. Yo puedo seguir firmando áreas protegidas. ¿Y cómo las protegemos si no tenemos guardias ambientales? ¿Alguien me puede responder eso? Aquí nomás, 17.000 hectáreas de la REMA, Reserva Militar Ambiental. ¿Cuántos guardabosques hay? ¿Ustedes saben cuánto se requiere para cuidar 17.000 hectáreas? Día y noche, 3 turnos.
Entonces no nos engañemos, estas cosas se necesitan si queremos ser coherentes con lo que estamos haciendo. Calculamos, en la primera columna, los que nos siguen por televisión, verán el personal existente. Comisión de Tránsito del Ecuador tenemos 3.511. En la segunda columna vemos el personal que hemos calculado se va a necesitar, 5.600. En consecuencia, en la tercera columna está lo que se requiere aumentar. En el caso de Comisión de Tránsito del Ecuador, 2.089. Algo similar en Guardia Nacional Ambiental. Aquí hemos puesto 0 que tenemos, porque hay unos 400 guardabosques, pero va a estar redefinida la función de los guardabosques. Pero se requieren cerca de 2.700 guardias ambientales. Correa, inflando la burocracia. Dividan para 3 turnos, porque son 3 turnos. ¿Ok? Y esto significa unos 900 guardias para cuidar todo el territorio nacional de áreas protegidas. 20%, eso significa unas 400.000 hectáreas que hay que cuidar de áreas protegidas, con 900 personas, todavía eso es muy poco. No nos engañemos. O sea, hay gente que va a hacer escándalo con esto, pero ustedes saben que somos muy responsables, muy técnicos, y todo esto está sustentado. Cuerpo de Vigilancia Aduanera, hay 475, le insisto, son 3 turnos. Eso significa por turno, no llega esto ni a 160 personas, para cuidar toda la frontera. Eso es imposible. Por eso los empresarios se quedan del contrabando, etcétera. Bueno, queremos evitar el contrabando, necesitamos, o sea, no hay vueltas que darle, necesitamos más policía aduanera, si estamos claros. Y calculamos que necesitamos por lo menos 1.500 para tener por turno unos 500 guardias aduaneros. Guías penitenciarios. Hay cárceles todavía en nuestro gobierno, lo digo con cierta vergüenza, que las manejan los delincuentes. Ya estamos solucionando esto con las nuevas cárceles, etcétera. Pero tenemos 1.537 guías para cerca de 20.000 personas privadas de la libertad. Y calculamos que se requieren unos 3.600. Es decir, una relación de 6-1 aproximadamente, no como ahora que es de 12-1. Y les insisto, son 3 turnos, o sea, por turno, esto es 1.200 por turno nada más. Entonces se trata de una relación pues de casi 20-1. En total tenemos 5.523 personas solo en estos cuerpos que dependen del Poder Ejecutivo, sin contar Policía Metropolitana, bomberos, cosas que dependen de los municipios. Se requieren 13.000, es decir, hay que incorporar cerca de 7.910 personas. ¿Ok? Eso significa, en términos monetarios, que habrá que incrementar en remuneración en los próximos años cerca de 148 millones de dólares, lo cual es un impacto bastante fuerte. Esto es lo que se requiere en sueldos y salarios, 240 millones, lo que se paga actualmente 92 millones, la diferencia es 148 millones. Pero se lo tiene que hacer, a no ser que queramos continuar viviendo engañados, que estamos controlando el contrabando y tenemos 475 policías aduaneros, que estamos protegiendo los parques y tenemos prácticamente 0 de Guardia Ambiental Nacional. O sea, a menos que queramos seguirnos engañando, estas cosas hay que hacerlas. Y eso implica 148 millones más en remuneraciones en los próximos años. ¿Qué es lo que podemos hacer para paliar esto? Adelante. También estamos buscando alternativas. Donde sí puede haber reducción es en Fuerzas Armadas. Incomprensiblemente, después de la firma de la paz, 1998, Fuerzas Armadas no disminuyeron personal, aumentaron. Y eso no se justifica. ¿Podrán justificar los comandantes? Sí, presidente, pues usted no tiene cuidando pozos petroleros, cuidando áreas protegidas, cuidando contrabando, porque ya tenemos pues ahí el recurso disponible. Pero es un círculo vicioso, ¿no? No reducimos porque usted nos ha asignado muchas funciones, y yo le asigno funciones porque no reducen, ¿no? Entonces, con el desarrollo de todos estos cuerpos, ya Fuerzas Armadas tendrá menos presión, porque es verdad que estamos utilizando Fuerzas Armadas para todo, porque son las exigencias del país ante la falta de estos cuerpos. Entonces, ¿pero qué podemos hacer? Se va a hacer un plan de incentivos muy beneficiosos para aquellos que quieran retirarse de la Fuerza Armada. En el largo plazo, el exceso de personas en Fuerzas Armadas, ¿cómo se controla? Controlando el ingreso a la escuela militar de oficial, a la escuela militar de tropa. Entonces ahí se limita el número futuro de miembros de las Fuerzas Armadas. Pero en el corto plazo, ¿qué podemos hacer? Aquí matamos 2 pájaros de un solo tiro. No solo que se reduce personal de Fuerzas Armadas, y voy a tener un taller donde me van a explicar cuánto exactamente se puede reducir, sino que con eso se arman estos cuerpos que se requieren. Por ejemplo, Policía Ambiental, no tenemos nada. Para tener un coronel, o el grado que corresponda a coronel en Policía Ambiental, vamos a tener que esperar 20 años, y lo necesitamos ya. Entonces, ¿qué podemos hacer?
sacar gente muy preparada, porque tenemos gente muy preparada en Fuerzas Armadas, y que vaya a incorporarse a estos cuerpos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si tenemos, por ejemplo, un teniente coronel en Fuerzas Armadas, si él se retira y va a la Policía Ambiental, primero está recontra capacitado para Policía Ambiental, por la formación que tienen los militares. Nos ahorramos la formación. Segundo, ya tenemos a alguien de comando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Él va a ir con el sueldo que corresponde al grado superior de coronel. No, ahorita no tengo en la cabeza cuánto ganan, pero suponiendo que gane como teniente coronel $1.400, que ganan más, pongamos $2.000. Y el coronel 2.500 irá a la Policía Ambiental con el sueldo de coronel. Entonces, un importante incentivo, sin perder ningún otro derecho, sus aportes al IFE, etcétera. ¿Y qué ganamos con eso? O sea, supónganse que si esa persona continúa en Fuerzas Armadas, teníamos que pagarle $2.000 de su sueldo. Y teníamos que contratar a alguien en Policía Ambiental, supónganse, sin el grado de él, $800. Entonces, en verdad, íbamos a gastar $2.800. Aquí vamos a gastar solo $2.500, pero ya tenemos un coronel en Policía Ambiental, si se dan cuenta. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para al mismo tiempo reducir Fuerzas Armadas y dotar de adecuado talento humano a estos nuevos cuerpos que hay que crear o incrementar. Y es un ganar o ganar, porque son importantes beneficios para las personas que se nos retiren de Fuerzas Armadas y a su vez, en forma rápida, ojalá que resulte, creamos talento humano en estos cuerpos de seguridad ciudadana que requiere la República. Por ejemplo, Policía Ambiental, Policía Aduanera, etcétera. He dado un ejemplo de oficiales, pero puede ser para tropa también. El cabo que se nos retira de Fuerzas Armadas va con sueldo de sargento, por ejemplo, a la Policía Aduanera. ¿Sí me explico? Con eso reducimos personal en Fuerzas Armadas y equipamos rápidamente la Policía Aduanera y con un personal muy bien formado, porque la mejor formación está en Fuerzas Armadas, entonces están más que capacitados para realizar las nuevas funciones en Policía Aduanera. ¿Sí me explico claramente? Entonces, con eso vamos a tratar de reducir el impacto, ¿ya?, de esos 148 millones adicionales que se tendría que pagar en los próximos años, porque habría reducción en personal de Fuerzas Armadas. También, estamos acabando los estudios, habría reducción, no reducción, pensábamos incorporar 17.000 policías nuevos en los próximos años para estar en los estándares internacionales, pero estamos afinando los estudios porque con todos estos soportes probablemente se necesita incorporar un poco menos de policías y nuevamente reducimos el impacto en ese sector. Y con eso pues aminoramos el gasto que hay que hacer, pero que hay que hacerlo, a no ser que queramos continuar engañándonos. Control de contrabando con 400 policías aduaneros, imposible. Cuidado de nuestros bosques, parques, áreas naturales, con 0 guardias ambientales, imposible. Y hay que acabar con los engaños sociales, ¿verdad? Si queremos que en realidad se hagan las cosas, eso implica recursos, implica gasto, etcétera. Y hay que hablar claro en estas cosas. Y también buscar alternativas como minimizar estos gastos, y una de estas alternativas es lo que les estoy presentando, ¿no? De todo modo hay que reducir cantidad de miembros en Fuerzas Armadas. Eso se hace en el largo plazo, controlando ingreso a escuelas militares. Pero podemos hacerlo en el corto plazo presentando estos incentivos. Usted, cabo, quiere salir de Fuerzas Armadas, va con el sol de sargento y me ayuda a organizar la Guardia Ambiental. Si estamos claros, esa va a ser la estrategia para lo más rápidamente posible equipar estos cuerpos de seguridad ciudadana. Homero, no sé si quieras rapidito, que ya van a ser las 12, agregar algo más. Señor presidente, lo ha hecho una síntesis completa. Yo solo quisiera añadir que este ha sido un trabajo de detalle, una proyección del talento humano. Yo creo que es la oportunidad histórica de complementar el trabajo de dos entidades fuertes, emblemáticas, Fuerzas Armadas y Policía. Cada una de estas 7 entidades, las 4 que dependen directamente del Ejecutivo, que usted los ha nombrado, y las 3 que dependen de los municipios, directa e indirectamente contribuyen a la seguridad. De tal manera que aquí hay un reconocimiento histórico a esa labor en esta homologación de salarios. Pero por otra parte, señor presidente, se está reconociendo la capacidad, la formación, la disciplina del militar. Todos sabemos, y los que hemos pasado por Fuerzas Armadas, que esa estructura fuerte, piramidal, hace que muchos oficiales salgan al retiro, y no porque sean malos oficiales, sino porque todos no pueden subir, todos no pueden ser coroneles, todos no pueden ser suboficiales. Es un sistema que nunca he entendido muy bien y que creo que es altamente ineficiente, porque ojalá se entienda cuánto le cuesta al país formar, por ejemplo, un coronel, y además la capacidad de ese recurso humano, de grado de coronel, para que después pasen a la disponibilidad de 2/3, porque en la estructura solo hay lugar para 3 y son 10.
Nunca he entendido bien ese sistema, pero me huele que es bastante ineficiente. Pero bueno. Esa es la vida militar, la vida policial. No todos llegan a suboficiales, lo coronan la carrera y muchos se retiran porque o se desanimaron o perdieron un curso, no por mala disciplina. De todas maneras, ahí hay un talento humano importantísimo. Lo que yo sí quiero alertar, señor presidente, es que ya habrán voces que digan que estamos desfinanciando al ISPA. Para nada, usted lo ha ratificado y esta es una oportunidad más de ratificarlo, que el ISPA como el ISPOL, que constan en la Constitución, son un seguro especial para nuestros soldados, para nuestros policías. Esto es un reconocimiento a la capacidad ¿por qué de formación. no entiendo, ¿por qué estaríamos desfinanciando el IFA? Porque a veces hay todavía ese concepto errado de que la cantidad de gente que entraba a la policía y a Fuerzas Armadas era como para querer financiar siempre el seguro militar y Pero el si seguro había ese policial. criterio, una barbaridad. O sea, que hay que aumentar ingresos a Fuerzas Armadas para poder sostener el sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas. Eso es un absurdo. Es una barbaridad lo que me están diciendo. Así es, señor En presidente. todo caso, por si acaso, en todas partes del mundo, la seguridad social de la fuerza pública, policía, Fuerzas Armadas, es sostenida por el Estado, no por estos institutos. No puede haber autofinanciamiento ahí. Porque en el sector civil, por el crecimiento de la población, ahí sí, hay muchos más jóvenes que trabajan que los retirados, por cada persona activa, hay 8 personas activas por cada retirado. Pero por la estructura de Fuerzas Armadas, Policía Nacional 90, hay un activo y un retirado. Eso es imposible sostener sin intervención del Estado. Entonces, ya el que cree esos cuentos, ya qué le voy a hacer, pero soldado de la patria, policía, déjense engañar, de tanto, no permitan que los engañe tanto farsante. O sea, siempre se va a requerir la intervención del Estado para sostener el sistema de pensiones de la fuerza pública. Eso no es nadie ha descubierto el agua tibia, no es ningún enigma. Así es en todas partes del mundo y es un derecho constitucional que jamás se va a perder. Pero lo que me están diciendo sería gravísimo, que queremos aumentar el número de soldados para poder sostener el sistema de seguridad social de Fuerzas Armadas. Eso sería inadmisible. Así es, presidente. Muchas gracias nuevamente por estas aclaraciones, por ratificar esta política del gobierno y del Estado. Para terminar, señor presidente, esta es una oportunidad también para muchos jóvenes, soldados, militares, que se está aprovechando de su capacidad profesional, que quieran trasladarse a estos nuevos cuerpos. Va a haber toda una comisión especializada para ello, de seguimiento. Sus aportes pasarán si no tienen los años para el retiro, del ISPA a la Seguridad Social, de tal manera que aquí hay una segunda oportunidad para mucha gente que quiera apoyar con su talento humano en contribuir al trabajo emblemático que hace aduanas, que hace ambiente, que hace el tema de tratamiento penitenciario, tránsito, es decir, rubros importantísimos en una visión de seguridad integral para progresar y para seguir bajando los niveles de inseguridad en nuestro país, señor presidente. Bueno, gracias. Y adelante con ese cuarto libro del Código Orgánico de Seguridad. Queridos jóvenes, el mayor error que podemos cometer es convencernos no de la realidad, sino de lo que queremos creer. Entonces, atender a nuestras fijaciones, muchas veces por vanidad, para aparecer como los humanistas de vanguardia, así estemos destrozando a nuestra comunidad. ¿Por qué hago este preámbulo? Por la discusión, por ejemplo, de adolescentes infractores, ¿no? Lo más lindo, no, los adolescentes, medidas socioeducativas, hay que protegerlos con toda la fuerza del Estado. Suenan lindas las palabras. Bueno, vean adolescentes de 17 años que violan y asesinan en Bahoyo. Hay una banda, los ratones, ¿no? Como ya saben los delincuentes, que a un adolescente infractor máximo se le puede meter 4 o 6 años de medidas socioeducativas, reclutan adolescentes para asaltar a mano armada, asesinar, etc. Entonces no podemos ser tan ingenuos frente a la realidad. Una cosa es que un adolescente vaya a un almacén, caiga en la tentación, se robe un par de zapatos, una camiseta, se puede considerar hasta una travesura, entonces hay que comunicarle a los padres, etc. Otra cosa es que viole, pues, a una joven. Otra cosa es que asesine, otra cosa es que asalte a mano armada. Y eso está ocurriendo deliberadamente en Bahoyo. Se está discutiendo el Código Integral Penal. Compañeros asambleístas, a tener bien puestos los pies sobre la tierra, a no engañarse y responder a la realidad. Y sobre todo proteger a los buenos ciudadanos. Ya no el criterio fundamental en esta clase de cosas no es la edad del infractor, es la gravedad del crimen, pues. ¿Cuál es la diferencia en que un chico de 17 años, 6 meses, asesine,
a que un muchacho de 18 años, 6 meses, también asesine. Es lo mismo, ¿verdad? El de 18 años, 6 meses se va 25 años preso, el de 17 años, 6 meses se va 4 años preso, 4 años de medida socioeducativa, así se va. Porque ahí me contaron el ejemplo de un miembro de esta pandilla, los rateros, ratones se llaman, ¿no? De los ratones en Babahoyo, que ha sembrado el terror en Babahoyo, utilizando adolescentes que le dieron solo 6 meses de medidas socioeducativas. Volvió a la calle, violó a una chica y asesinó. No podemos ser tan ingenuos. ¡Ah, la culpa es del Estado! Que no tiene rehabilitación social. Probablemente la culpa es del Estado. Ya, concedamos eso. ¿Cuál es la solución? ¿Dejar libre a alguien peligroso? No. Hasta que podamos tener verdadera rehabilitación social y que no siempre funciona, no nos engañemos, hay que proteger a la sociedad. Que faltan leyes, que eso dice la ley. Mentira, siempre, si se quiere hacer las cosas bien, hay marco legal para aquello. Es decir, incluso suponiendo que de acuerdo a la ley para un menor de edad la máxima sanción sea 6 meses, debe haber un mecanismo legal que si ese es una persona peligrosa que puede matar, violar, no vuelva a las calles. O si vuelve, tenga vigilancia permanente del Estado, etcétera. Pero no se hace nada, es la ley del mínimo esfuerzo. Ahora que se está discutiendo el nuevo Código Integral Penal y está a punto de ser aprobado, por favor, tomar muy en cuenta esto. Si no, vayan a Babahoyo a hablar con la familia de las víctimas de ciertos adolescentes infractores que son ya graves, peligrosos, delincuentes. La culpa del Estado, echen la culpa a quien le dé la gana, ¿ok? Pero ¿cuál es la solución? Entonces, ¿dejar en impunidad eso? Perfecto, echen la culpa al gobierno, al Estado, lo que ustedes quieran, a la falta de oportunidades, espacios verdes, lo que ustedes quieran. Pero ¿cuál es la solución? ¿Dejar en impunidad? No. Así no sea culpa de estos adolescentes que se criaron sin padres, sin protección del Estado, sin buena educación, de acuerdo. Pero si son peligrosos para la sociedad, hay que proteger a la sociedad. No nos engañemos, los pies bien puestos sobre la tierra, compañeros.